Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal Fallat, soy profesional de cultura y deporte de la sede principal de Bogotá, calle 80. Soy profesor de artes, manejo todo lo referente a dibujo, pintura, caricatura, porcelanicrón, escultura. Y el día de hoy pues vamos a hacer un taller enfocado un poco hacia la caricatura. Simplemente necesitamos papel y lápiz, entonces mientras lo consiguen, vamos a empezar hablando un poco de lo que es la historia. Bueno, cuando hablamos de caricatura, es fácil pensar siempre como en la exageración de los rasgos. Esto podríamos mirarlo en su origen, viene de lo que es desde el Renacimiento, podríamos hablar de los primeros caricaturistas como tal. Podemos mirar en un ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci en sus dibujos, en alguna etapa de su proceso artístico, empezó hablando de digamos, los nombraba, los llamaba eh, retratos grotescos. Obviamente suena un poco, no sé, feo, ¿sí? No podríamos decir fácilmente, venga, hago un retrato grotesco de X o Y persona, ¿sí? Entonces ahí empezaron a hablar y su raíz etimológica vendría de lo que es la palabra italiana caricare, que es cargar o recargar. Realmente eso es lo que hacemos en la caricatura, tratar de ser muy buenos observadores y empezar a mirar un poco los rasgos que definen a cada persona. Puede ser por grandes, puede ser por pequeños. Entonces, ejemplo, si tiene una nariz muy redonda, si tiene labios gruesos, o por el contrario, labios muy delgados, orejas grandes. Entonces, es tratar de ser muy buenos observadores y empezar poco a poco a exagerar esos rasgos. En sí, eso es a grandes rasgos lo que es la caricatura. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, no tanto algunos ejemplos, sino lo que hablábamos ahorita de Leonardo da Vinci. Entonces, si ustedes observan acá, no sé si se ve súper, se ve bien la imagen. Observan los rasgos poco a poco, esto fue lo que empezó a trabajar Leonardo da Vinci. Acá vamos a encontrar unos un poco más marcados. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en este personaje, sobre todo, mira cómo se ve la nariz bastante pronunciada, el labio, ¿listo? Entonces, si ven que tiene relativamente unos gestos, unos rasgos muy caricaturistas. Mira, por ejemplo, el mentón, la nariz, ¿vale? Estos son algunos de los grabados que hacía Leonardo da Vinci, lo que les explicaba ahorita, lo que se llama cabezas grotescas. Entonces podríamos mirándolo así, aparece como tal en ese momento mucho más atrás también, desde los griegos, los egipcios, pero como tal empieza su, a ser reconocido, digámoslo, en el periodo del Renacimiento. ¿Vale? También encontramos la caricatura no solo podría ser una caricatura como tal de dibujo, también podríamos hablar un poco de la caricatura desde el punto de vista de la literatura. Entonces también si lo miramos el Quijote de la Mancha y algunos otros libros. Bien, el verdadero boom de la caricatura surge entre los siglos XVIII y XIX, cuando ya se empieza a volver una caricatura muy satírica y empieza a tener tintes ya muy políticos, muy críticos en cuanto al respecto. Se empieza a volver ya muy periodístico, entonces ahí surge, digamos que los primeros periódicos o revistas en lo que fue Francia, ¿vale? Eh, en un origen, en un principio, incluso hoy en día lo vemos, también la caricatura fue censurado, ¿sí? Entonces, pues por lo que les decía ahorita, por sus tintes bastantes políticos y demás, ya les voy a mostrar más ejemplos. En cuanto a eso, podemos hablar tipos de caricatura, existen muchísimos, o sea, no sé,
Hay muchos, pero vamos a ver, digamos que dos muy sencillos. El primero, pues, que es como de pronto el más conocido, el que encontramos siempre, que es como la caricatura de retrato. Esa caricatura que ustedes ven en la feria del libro, la caricatura que ven, no sé, el sujeto, la persona que está en la calle, que vende sus caricaturas, que retrata a toda la familia. Eso ya es una caricatura como muy realista, muy de retrato, que realmente es la que a mí más, no sé, siempre me llama más la atención desde el punto de vista artístico. Y tenemos también lo que hablábamos ahora, una caricatura más sencilla, que es una caricatura muy política, así como la que nosotros vemos en periódicos, revistas, algo así como, por ejemplo, acá en Colombia muy famoso Matador, que tal vez todos lo vemos por redes sociales, en diferentes medios. Entonces esa caricatura también tenemos hablado, bueno, esa caricatura si ustedes la observan con lógica es bastante sencilla, muy gráfica y reconocemos a los personajes de una forma muy, por símbolos, por características muy sencillas. Voy a poner un ejemplo acá. Entonces, no sé si ahí me ven bien, esperen un momentico, bueno. Vamos a hacer, si yo por ejemplo hago, no sé, entonces ya con unos simples símbolos, bueno, acá me quedó un poco mal, pero es una esvástica. Sabemos que es quién, pues Adolfo Hitler, por ejemplo. Podríamos hacer de pronto otra, no sé, vamos a hacerla. Entonces si yo hago acá un sombrero, y de pronto con un bastón ya podríamos reconocer fácilmente que estoy hablando de un Charles Chaplin, ¿cierto? Entonces, lo que les estaba explicando ahorita son caricaturas relativamente muy sencillas, donde puedo representar temas políticos de la actualidad. Incluso a veces no se parece ni siquiera al personaje como tal, simplemente de pronto le puedo agregar alguna frase, de un tema X que haya pasado en ese momento, alguna frase, algún pensamiento. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Digamos, cuando estamos trabajando en caricatura, sobre todo en cómics, entonces si yo hago lo que llamamos un globito, eso significa más como de un comentario, X cosa que está diciendo la persona. Si de pronto yo lo manejo como una nubecita, entonces ya parece más como un pensamiento. Bueno, eso en cuanto al tema que les estaba hablando de la caricatura sencilla. Pero pues sé que lo que nos gusta a todos o lo que nos llama la atención más es empezar a trabajar un poco más, no sé, realismo. Como les decía ahorita, también es lo que a mí me gusta más. Trabajar que las personas realmente reconozcamos quién es la persona que está ahí, a pesar de que sea exagerando ciertos rasgos, tenemos que reconocerlo. Voy a mostrarles acá también algunos ejemplos, digamos, de lo que es un proceso. Y ya ahorita vamos a hablar un poco más en cuanto a lo que son proporciones del rostro, cómo dibujarlo. Eso es súper importante porque para poder romper las reglas, pues tenemos que conocerlas. Entonces, para poder exagerar rasgos, pues tenemos que saber cuáles son las proporciones de un rostro, ¿vale? Vamos a buscar acá, por ejemplo, en este libro. Mm, 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 mm. Pues por acá tenemos el famoso Michael Schumacher. Si ven la técnica que se maneja ahí, y acá más o menos llevamos como un proceso. Entonces mira que empezamos haciendo un boceto de la persona como tal, ¿cierto? Muy sencillo, muy elaborado, eso ya es un proceso de bocetear, que eso ya lo vamos a ver poco a poco. Y mira cómo acá en paso a paso ya empezamos
a exagerar ciertos rasgos, ¿cierto? Ya empezamos a volverlo más caricatura. Acá lo vamos trabajando ya un poco más, entonces le vamos exagerando un poco más el mentón, mira como ya la nariz exageró, tal vez un poco en la caída de los ojos, y acá llevamos nuestro proceso. Este que estamos viendo acá, pues tiene diferentes técnicas, tiene acuarela, tiene un poco de sanguina. Sanguina son como esos ligeros toques naranjas, y la técnica es como muy de tramado. Vamos a buscar acá en este libro de pronto otro así como más conocido. Este creo que todos lo conocen, que es este actor Roberto Benigni, que es el de La vida es bella. Entonces miremos también cómo va el proceso acá. Entonces mira, acá empezamos como retratándolo, como muy realista, muy sencillo, capturando los primeros rasgos de él. Mira cómo poco a poco lo vamos empezando a deformar. ¿Sí ves? Entonces acá ya pasamos de esto a esto, donde ya empezamos a agrandar un poco la nariz, la frente, su cabello un poco, digamos que, no sé, despeinado. Y poco a poco vamos construyendo el personaje hasta llegar a este punto. ¿Sí ven? A ver si tenemos otro por acá. Bueno, en cuanto a rasgos o a esto, por ejemplo, acá tenemos también a Doris Day. Digamos, cuando hablamos de mujeres, eh, no sé, un rasgo principal en las mujeres que se puede exagerar bastante, siempre son los ojos. Las mujeres siempre tienen unos ojos bastante expresivos, redondos, pestañas largas, ¿cierto? La sonrisa, rasgos muy marcados, el cabello. Obviamente siempre vamos a encontrar que hay personajes, eh, vamos a encontrar que hay personajes que son muy fáciles de caricaturizar, como hay otros que son más complicados, ¿no? Eh, no sé, vuelvo y digo, por facciones, por la nariz, por los ojos, por el cabello, por la falta de cabello. Entonces hay unos que son más fáciles o más difíciles. Les quiero empezar entonces poco a poco, ahora sí como para que nos vayamos metiendo así más, porque pues hablar de historia y demás cosas es muy fácil encontrarlo en internet. Entonces, de pronto no sé, vamos más como a lo práctico. Entonces vamos a empezar a trabajar un poco más, para eso les decía que papel y lápiz, en cuanto a lo que son las proporciones del rostro como tal, ¿vale? A ver si me ven bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a hablar primero de la totalidad del cráneo. Entonces, esto que estoy haciendo acá es el total del cráneo. ¿Listo? Ahí estamos viendo prácticamente lo que sería hueso, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a dividir de la siguiente forma. Vamos a hacer un pequeño espacio acá, ya les voy explicando qué es cada parte. Y de acá hasta acá lo vamos a dividir en tres partes iguales. ¿Vale? Ya voy explicando qué es cada cosa. Estas tres divisiones, vamos a hacer primero acá un círculo. Un poco por el manejo de cámara, pues yo mismo me estoy grabando, es un poco complicado, pero pues esperemos que me entiendan lo mejor. Listo, entonces voy boceteando acá un círculo y acá voy sacando esta forma. Entonces si ustedes observan, vamos construyendo un rostro. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir, y aquí yo voy también, estoy pendiente de sus comentarios, las vamos corrigiendo. ¿Listo? Entonces miren cómo vamos construyendo un rostro, ¿vale? Entonces vamos a empezar, dijimos que esto es el total de nuestro cráneo.
este pequeño espacio que vimos acá es la raíz del cabello, donde nace el cabello. Este de acá, este tercio, serían las cejas. Este tercio de acá viene a ser la base de la nariz. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Los ojos vendrían a quedar obviamente acá abajo de las cejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los ojos siempre van a estar en el centro. ¿Listo? Vamos a ver un poco de errores muy comunes, pero ahorita. Bien, entonces acá tendríamos los ojos. Entonces miren cómo vamos proporcionando más o menos nuestro rostro. Recuerden que todo esto, como les decía ahorita, pues lo vamos a hacer porque tenemos que conocer las reglas para poderlas romper. Tenemos que conocer las proporciones del rostro para poderlas cambiar. Entonces vamos a empezar a ubicar el resto de nuestra composición. Tenemos acá el total y esto lo vamos a dividir en 5 partes iguales. ¿Cierto? Entonces, lo dividimos en 5 partes iguales. Acá tendríamos nuestros ojos, ¿cierto? Sobre este eje, ¿vale? ¿Cómo vamos a empezar a cuadrar el resto? Bueno, ya vamos. Acá tenemos que pensar, entonces decíamos que venían las cejas. ¿Sí? Acá, como vimos, viene la base de la nariz. Digamos que todo lo estamos resumiendo, siempre he dicho, la forma más fácil de empezar a dibujar es resumir todo en las formas más geométricas posibles. ¿Sí ven cómo voy armando primero mi conjunto? Listo. ¿Cómo vamos a ubicar también nuestra boca? Que es otra de las dudas que nos sale. Entonces lo podemos hacer de una forma fácil, sencilla. ¿Y sería cuál? Entre la nariz y el mentón vamos a dividir en 3 partes iguales, también en tercios, así como sacamos nuestro rostro. ¿Sí? Acá pues vendría el centro de la boca. Recuerden que estoy boceteando. Ya después uno le da más acabados. Y acá quedaría el mentón en este tercio. Bien. Acá entre las cejas, acá y la nariz, pues tendríamos lo que son las orejas. Entonces si ven que queda algo relativamente proporcionado. Entonces recuerden, esas son las proporciones. Ya lo vamos a pulir un poco más. ¿Listo? Entonces retomemos un poco acá, para que, bueno, que no voy a decir que tanto les va a servir de ejemplo yo, ya van a ver por qué. Estamos hablando de la totalidad del cráneo, ¿cierto? Entonces si yo me quito la barba, hasta acá va mi cráneo, de acá hasta acá, ¿cierto? Entonces dijimos que le damos un pequeño espacio, que es la raíz del cabello. Por eso les decía que no sé qué tanto sirva yo para ese ejemplo, ¿cierto? Entonces viene la raíz del cabello, viene un tercio hasta las cejas, un tercio hasta la base de la nariz y un tercio hasta el mentón, ¿sí? Entonces ya saben que estamos por tercios, ¿listo? ¿Qué otra cosa vimos acá? Cuando yo les dije, vamos a dividir en 5 partes. Entonces la distancia entre los ojos es un tercer ojo. Y el ancho de la nariz viene a ser con los lagrimales. La boca. Cuando tengo la boca cerrada, ¿cierto? El ancho de la boca viene a ser con el iris. ¿Sí? Esto estamos hablando obviamente en una persona seria, de frente. ¿Sí? Si yo sonrío, mando un beso, lo que sea, pues obviamente ya cambian esas proporciones. ¿Bien? Entonces vamos a ver otra vez acá, volvamos, retomemos nuestro dibujo. Entonces si ves acá tenemos que la distancia entre los ojos es otro ojo. El ancho de la nariz, entonces lo vamos a cuadrar acá
con los lagrimales. Ya lo voy a marcar un poco mejor con un micropunta, con Sharpie, ¿vale? Y el espacio acá de la boca viene con el, el iris de los ojos, ¿bien? Entonces, como les decía, va a dar más volumen si tienen cabello. Miren que acá está la raíz de nuestro cabello, entonces no sé, vamos a inventarnos un cabello así, no sé, como crespo tal vez, como para que me entiendan. Entonces ahí va a coger, si ven, va cogiendo más volumen nuestra cara, nuestro rostro, ¿sí? Voy a marcarlo un poco más, a ver con este. Permítanme un momento. Listo. Entonces, venimos acá. Entonces marqué más o menos lo que es mi boceto. Entonces yo ya puedo empezar acá, como darle un poco más la forma, ¿cierto? Acá vamos a empezar a trabajar un poco más la boca. ¿Sí? Acá digamos que ya bueno, ya todas estas formas de acá ya vendrían a ser más como de sombras. Pues lo voy a marcar así, igual ahorita pues ya son técnicas de tramado diferentes. Entonces vamos a empezar a darle un poco más de forma a nuestros ojos. Digamos que el dibujo pues lo estoy haciendo muy sencillo, más es como para que me comprendan primero un poco las proporciones del rostro y ya después entender un poco cómo podemos empezar a cambiar todo en la caricatura. Entonces digamos que acá ahorita, no sé, tengo acá mis cejas. Los rasgos pues obviamente también van a variar. Si por ejemplo es un hombre, pues va a tener un rostro un poco más cuadrado, más marcado. ¿Cierto? Y miren cómo poco a poco lo empiezo a construir. Obviamente acá vendría, bueno, ya la parte de la frente. Acá miren cómo esto mismo, pues lo marco así como con punticos, me va a marcar como la parte de los pómulos, donde puedo empezar a trabajar las diferentes sombras, etcétera. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos bien con la parte de las proporciones. Les decía ahorita que hay errores muy comunes cuando no conocen esta parte de las proporciones. ¿Cuáles son? Voy a hacer un dibujo acá como feito para que me entiendan. Entonces, no sé, digamos que tenemos acá los ojos, la nariz y la boca, no sé, un ejemplo, vamos a hacerla acá así. Entonces, ¿cuáles son errores muy comunes cuando no conocen las proporciones? Entonces, primero, lo que les decía ahorita, los ojos siempre son en el centro de la parte ósea del cráneo. Miren que acá muchas veces dejan los ojos muy arriba. ¿Y qué pasa? Por ende también nos va a dar una frente muy pequeña. ¿Sí? Entonces, recuerden, la frente entre la raíz del cabello y las cejas ocupa un tercio del rostro. ¿Bien? Entonces acá nos quedó la frente muy pequeña, nos quedaron los ojos muy pegados. Entonces volvemos a lo mismo. La distancia entre los ojos es un tercer ojo. La misma distancia que tiene un ojo acá es la misma distancia que va a haber acá. Y eso nos da el ancho de la nariz, etcétera. Entonces digamos que este es un error bastante común, que dejan la frente muy pequeña y los ojos muy pegados. Bueno, hasta ahí en comentarios o algo, ¿tienen alguna duda al respecto? Entonces sigamos, ya más o menos observamos un poco de las proporciones, ¿sí?
Entonces ahora vamos a empezar a trabajarlas un poco más también hacia, pues hacia la que es la idea de este envío, de este taller, que se enfocaba hacia la caricatura. Entonces, tener en cuenta que las formas de los rostros. Entonces volvemos a lo mismo, podemos tener un rostro, no sé, rostros muy cuadrados. ¿Sí? Tal vez es lo que les decía ahorita, las primeras cosas que yo debo tener en cuenta, ser muy observador, entonces rostros muy cuadrados, ¿cierto? Podemos tener rostros ovalados, podemos tener rostros también de pronto ya como muy triangulares, en su defecto triangular así, ¿sí? Podemos tener rostros, no sé, como en forma de 8, ¿sí? Las proporciones casi siempre van a ser las mismas, casi siempre. Eso es casi que matemático, lo que les explicaba ahorita acá, esas proporciones no cambian absolutamente para nada. Entonces, tener en cuenta la forma de los rostros, ¿bien? Tener en cuenta, eh, no sé, ya empezamos a hacer algo que siempre les hablo mucho para ser, no sé, para ser artista, para ser dibujante, para ser pintor, hay que ser muy buenos observadores. Una cosa es ver, otra cosa es observar. Eh, sí, cuando yo observo es cuando empiezo a analizar los detalles, las tonalidades, los rasgos, proporciones. Entonces, en cuanto a eso, siempre doy un ejemplo, no sé, me parece válido, que es igual que el músico. El músico, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Entonces, por ejemplo, nosotros oímos una canción que nos gusta, no sé qué, y ya, nos la aprendemos, la disfrutamos. El músico ya tiene su oído entrenado para eso, entonces el músico se da cuenta en qué afinación está, en qué la métrica, en la, no sé si se desafinaron, si se salió el tiempo. Entonces lo mismo pasa con nosotros, los artistas, los dibujantes, tenemos que aprender a observar. Entonces aprendemos a ver las sombras de otra forma, empezamos a ver una gran cantidad de gamas tonal porque estamos entrenando nuestro ojo y nuestro cerebro en función de eso. Así como el ejemplo que les daba el músico entrena su oído muchísimo. A veces yo escucho, no sé, una canción y amigos que son músicos y de pronto uno le dice al otro, oiga, se desafinó y yo ahí quedé perdido. Entonces lo mismo pasa con nosotros, ¿vale? Entonces tenemos que ser muy, muy, muy buenos observadores si queremos ser muy buenos artistas. Esto obviamente se logra con la práctica, trabajando, estudiando, dibujar y dibujar y dibujar todo el tiempo. Dibujar no es difícil, en algún momento siempre he dicho, si somos capaces de escribir, somos capaces de dibujar. Esa es como la conclusión a la que siempre he llegado. Entonces acá voy a empezar a trabajar, ya tenía más o menos algo boceteado en cuanto a un bocetico que hice de Albert Einstein, para empezar ya como a definirlo un poco más, a convertirlo en caricatura. Entonces permítanme un momento, les muestro una foto de este señor que me parece bastante conocido. Pues a ver, acá les voy a mostrar. Entonces, bueno, vamos a hacer una caricatura de Albert Einstein, ¿vale? Entonces, como les decía, pues como por tiempo, para que más o menos lo tenía ligeramente boceteado. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Entonces vamos a empezar a trabajarlo un poco más. Lo voy a trabajar un poco con Sharpie. Y ya ahorita voy a buscar mi lápiz para trabajar un poco en cuanto a sombras. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que yo vi este Albert Einstein que tenemos acá, no sé, me parece que
puedo exagerar bastante el cabello, la frente, la nariz, el bigote. Como les decía ahorita, es un personaje bastante fácil de, pues me parece a mí, ¿no? Que es bastante fácil de caracterizar, de caricaturizar, porque es muy icónico, tiene rasgos bastante marcados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a trabajar incluso. Por ejemplo, al ser personas ya con cierta edad, pues obviamente el párpado va a estar un poco más caído, ¿cierto? Algo importante en los ojos siempre, pues debemos dejar como ese brillo que caracteriza al ojo por ser pues una superficie digamos que húmedo. Entonces vamos empezando a trabajar a nuestro Einstein. Espero que estén practicando también lo de las proporciones. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me van contando. Listo, acá podemos empezar a darle la forma a la nariz. Entonces lo que les decía ahorita, pues vamos a trabajarla exagerándola un poco. Entonces le exageré un poco como la caída de la nariz y el tamaño, ¿cierto? Pues no se ve como muy proporcionado si fuera un rostro realista. Ese bigote grande que también lo caracteriza a él. ¿Cierto? Si también observamos, pues también tiene, no sé si ahí se alcanza a ver, el mentón pues partido, entonces también aproveché como esa característica. ¿Sí? Vamos a darle una ligera expresión, no sé, para que lo haga ver un poco más, tal vez interesante. Pues todo esto lo estoy haciendo como muy rápido, como para que más o menos me entiendan. Obviamente ya cuando hago algo más elaborado, con calma, pues trato de ser un poco más perfeccionista, pero pues la idea hoy era más como hablarles un poco del tema, que se familiaricen, que empiecen a investigar, que vayan trabajando poco a poco en esto. Como les decía ahorita, la caricatura política también es un tema interesante. Bueno, no política, sino de que sea muy crítica, también es algo interesante. Pues vamos trabajando ahí. ¿Sí? Sí se va apareciendo poco a poco. Vamos a empezar a darle acá también ciertos rasgos. Entonces vamos a empezar a trabajar un poco el cabello. Que pues en este personaje siempre se caracterizó por ser un cabello bastante desordenado. Vale, entonces sí va cogiendo como ciertas facciones, ¿cierto? Algo también que se trabaja a veces mucho en caricatura es como, no sé, hacerlos como más, digamos, como con la cabeza más grande. Entonces lo que les decía ahorita, hay que conocer las proporciones para poderlas cambiar. ¿Sí? Acá seguimos con el cabello. Es un poco, acá le hacemos unos poquito más. Y ya ahorita de pronto le damos unos detalles de luz y de sombra con otro, con un micropunta o algo un poco más fino, la punta, valga la redundancia, y lo vamos trabajando de a poco. Entonces miren cómo más o menos ya construimos un Albert Einstein caricaturizado. Vuelvo y les muestro el referente original.
y volvemos con el que estamos trabajando. Vamos a ver otros rasgos importantes acá en el personaje, que serían las arruguitas, ya por los años. Acá vamos a marcar un poco la parte de la nariz. Y ahora sí vamos a tomar de pronto un micropunta, ¿cierto? Y ya con este vamos a empezar a trabajar un poco más en cuanto a las sombras. Vamos a darle acá otro rasgo importante. Esta técnica que voy a usar se llama tramado. ¿Ven cómo empieza poco a poco a darle sombras? Podemos ponerle acá un poco de sombra también en la nariz. Acá como para marcar esta parte de... ¿Vale? Entonces la idea siempre es practicar, investigar, y verán que poco a poco todo se puede. Realmente el dibujo no es algo que sea para, no sé, genios superdotados. Creo que todos lo podemos hacer practicando, poniéndole ganas, cualquiera lo logra. Y poco a poco vamos acá, mira, le vamos dando formas. Esta parte, digamos, del ojo, acá, esto siempre es cóncavo, ¿cierto? Entonces ahí obviamente se va a producir más sombra. Entonces lo vamos trabajando poco a poco, poco a poco. Y ahí vamos creando nuestro personaje. En cuanto al tramado, entre más líneas haga yo y entre distancia que tengan, pues se va a producir un efecto mayor de sombra. Esa es la técnica del tramado, o lo que veíamos también en algún tiempo, que muchos lo han visto y de pronto no lo reconocen así por nombre, pero sé que si les mostrara ejemplos, que serían los grabados. Los grabados eran la misma técnica, era trazar líneas, líneas. En algún momento, hace muchos años, tuve una estudiante que decía líneas locas. Entonces ella decía, profe, yo quiero hacer un dibujo con líneas locas. Las líneas locas, según lo que ella manifestaba, era esto, era poner muchas líneas, y poco a poco voy empezando a crear, ¿sí ven? Voy empezando a darle como más volumen, a darle un poco más de realismo. Realmente esto es un tema de práctica, conocer las técnicas, conocer teorías, empezar lo que les decía, bocetear, bocetear, bocetear y bocetear, no tener miedo. Nunca un dibujo nos va a quedar bonito desde el principio, que eso es lo que muchos piensan. Dicen, no, es que arrancó a dibujar y ya le quedó bonito. No, es que eso se llama bocetear. Vuelvo al ejemplo, no sé, de pronto el músico tendrá que corregir muchas cosas, y todos, en cualquier proceso artístico o de la vida, lo que sea, siempre tendremos que corregir muchas cosas, y vamos trabajando, y vamos trabajando, y vamos trabajando, y poco a poco vamos logrando la perfección. Entonces si ven cómo ahí va cogiendo el volumen que quería. ¿Sí? Acá podemos seguir, no sé, le podemos poner algo acá de pronto como en la frente, los ojos también podrán tener acá un poquito más de sombra. Entonces técnicas hay muchas, podemos probar con muchas cosas, podemos probar con solo lápiz, con lápices de colores. Acá como lo estoy haciendo, pues que tengo a la mano un Sharpie y un micropunta, con rapidógrafos, con tinta china, con lápices de colores, ¿vale? Si ven más o menos cómo le voy dando ahí la forma a mi personaje. Entonces miren ahí como muy de afán, más o menos quedó como Albert Einstein. Ahora de pronto para complementarlo un poco más, lo que les decía hace un rato, no sé, podemos poner algo característico de Einstein. Entonces poco entiendo de física, pero sé que es muy famoso por esta fórmula. Entonces, ¿cómo les parece?
podemos seguir trabajando incluso así también el cabello, bueno, no sé, X cosas y darle mucho más volumen. Puedo mezclar incluso técnicas. Después de hacer esto, ¿por qué no podría darle también con una capa con colores, con acuarela, con... Puedo trabajar también con tinta china, bueno, una cantidad de técnicas. La idea de todo esto era que, no sé, que practiquen, que participen en los talleres que ofrece Bienestar Institucional. eh, en cuanto a cultura, deportes, tenemos muchísimos, hay gran variedad donde van a aprender todo, son talleres formativos, donde vamos, obviamente al ser formativos, desde ceros totalmente, o si ya tienen algún conocimiento, pues chévere, vienen y lo perfeccionan. Recuerden porfa, esto es una campaña de Uniminuto, con el hashtag La U me cuida, por tu salud y la mía, hashtag juntos lo hacemos posible. Espero les haya gustado este video, espero que si tienen alguna duda lo vean nuevamente. Obviamente todo fue muy por encima, eh, pero creo que quedaron cositas claras, conceptos claros, al menos en cuanto a las proporciones, en cuanto a un poco de lo que es caricatura. Si les inquieta, si les llama la atención, investiguen un poco más, ¿vale? Muchas gracias a todos y espero vernos pronto en la universidad. Gracias.